procedemos a la presentación del libro La filosofía de la economía, una introducción a problemas metodológicos, a racionalidad y políticos morales de la economía moderna. Nos acompañan, ¿no? Pues ahora sí que los compiladores, y que nos van a platicar la trayectoria, pues, incluso de un seminario que se organizó, que es el resultado, que tiene pues una larga trayectoria. Iniciaríamos con el doctor Josafat Iván Hernández Cervantes, que él es doctor y maestro en filosofía de la ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México. También es economista y especialista en historia del pensamiento económico por esa misma Cámara de Estudios. Actualmente es profesor investigador de la División de Estudios Multidisciplinarios del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, y tutor del posgrado de Filosofía de la Ciencia de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, realizó una extensa doctoral en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM y estancias de la investigación en la London School of Economics y en la UNED Madrid, España. Participó en la Escuela de Milano, Nacionalidad acotada del Instituto Max Planck en Berlín, Alemania. Sus principales áreas de investigación son filosofía de la economía, filosofía de las ciencias sociales, economía política, historia del pensamiento económico y economía del comportamiento. Es miembro fundador del Seminario de Filosofía de la Economía con sede en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, del cual surgió este libro de Filosofía de la Economía. Actualmente coordina el seminario El Capital de Karl Marx del CIDE. Adelante. Muchísimas gracias, compañera Gabriela Ramírez. Muchas gracias también al doctor Jesús Morales por estar aquí presente. Muy bienvenidos, buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias también al compañero Luis Enrique Segoviano, que también viene para estar aquí presente. El gusto y el honor de cocinar el libro de Filosofía de la Economía, y pues muchas gracias aquí a los estudiantes, las estudiantes de esta escuela de Economía. Yo estoy muy contento de estar aquí, es la primera vez que yo estoy en el Politécnico. Muy contento de estar en esta casa de estudios para presentar un trabajo que hicimos Luis Enrique y yo sobre filosofía de la economía. Y es un libro que nosotros pues, tuvimos el gusto de organizar durante la época de la pandemia, que fue, digamos, parte de lo que estuvo marcando en gran medida los rumbos, los procesos, los tiempos en los cuales estuvimos coordinando este libro. Es un libro que digamos, tuvo un proceso un poquito accidentado de elaboración, pero al final el resultado es una obra pues que fue dictaminada por el Instituto de Investigaciones Filosóficas y posteriormente editada. El libro se puede consultar desde la página de internet, que es el del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, en el área de publicaciones, y ahí se puede hacer una descarga gratuita. Venimos Luis Enrique y yo justo del Instituto de Investigaciones Filosóficas, donde acabamos de grabar un promocional de este libro, justamente haciendo la invitación para leerlo, y comentar que más o menos en unas 2 o 3 semanas ya estará la versión impresa. Entonces ahí para que quien quiera tener la versión impresa la pueda adquirir. Bueno, es un trabajo que nosotros nos sentimos muy orgullosos, también porque fue una obra pionera de lo que es la filosofía de la economía en México, y yo diría que también en Latinoamérica. Si uno busca libros sobre filosofía de la economía, realmente no hay nada. Entonces es un tema que para nosotros fue importante trabajar desde que éramos estudiantes del doctorado. Nuestro compañero Luis Enrique y yo siempre hemos sido estudiantes desde la maestría nos conocimos. Maestría y doctorado estuvimos muy inquietos por avanzar en una área que no había en México, y en el Instituto de Investigaciones Filosóficas lo que encontramos fue que había filosofía de la biología, filosofía de la física, filosofía de las matemáticas, filosofía del derecho, pero no había una línea de investigación que tratara la filosofía de la economía. Y lo que nosotros hicimos con esta iniciativa como estudiantes en ese momento, y ahora como investigadores, como profesores investigadores, pues fue abrir un campo para avanzar en este aspecto. Y
¿qué es lo que entendemos por filosofía de la economía? En la introducción general, que es una introducción que redactamos en conjunto Luis Enrique y yo, básicamente lo que hacemos es definir lo que entendemos por esta disciplina. Es una disciplina que proviene de la filosofía, es una subárea de la filosofía. El enfoque que nosotros adoptamos es basado en la filosofía de la ciencia. Entendemos la economía como una ciencia social y la filosofía como un análisis de los conceptos que son parte, digamos, de las disciplinas científicas. Cuando uno hace filosofía, por lo general uno lo que hace es hacerse preguntas de diferente tipo, como preguntas epistemológicas, preguntas ontológicas, preguntas éticas, y desde ahí uno empieza a formular preguntas para encontrar supuestos que están subyacentes en lo que estamos analizando. Por ejemplo, cuando uno se pregunta preguntas epistemológicas, se pregunta acerca de la justificación del conocimiento, la epistemología, el conocimiento, ¿cómo sabemos que sabemos? Entonces, preguntas epistemológicas que nosotros nos hicimos acerca de la economía es acerca de qué justifica el uso de modelos con supuestos falsos o con supuestos idealizantes, que digamos en gran medida en el artículo que yo escribí se aborda esa cuestión. ¿Qué es lo que se gana y qué es lo que se pierde con la formalización matemática? ¿Cuáles son, digamos, los objetivos epistemológicos de la matematización de la economía? ¿Para qué se usa la matematización? ¿Qué se gana, qué se pierde? O, por ejemplo, en el tema de la racionalidad, exactamente qué significa tomar una decisión racional. ¿Cómo entendemos la racionalidad? ¿Quién es el sujeto racional? ¿Qué es el agente? Son preguntas que no son obvias, que no son respuestas obvias. Entonces tendríamos que hacer el análisis filosófico para poder desentrañar los presupuestos epistemológicos, ontológicos, estéticos también y éticos. Digo estéticos, no hay en el libro esa parte, pero es un tema que a mí también me interesa trabajar, cómo los criterios estéticos también juegan un papel cuando tomamos decisiones de qué teoría usar, porque también hay criterios, por ejemplo, en los matemáticos, que cuando ellos ven un sistema de ecuaciones, pueden decir que ese sistema de ecuaciones es bello, porque es armonioso, o porque es, digamos, si es un sistema que no está, digamos, simétrico, se ve feo, ¿no? Entonces, hay criterios acerca también de lo grotesco. Hay economistas que consideran teorías bellas y también teorías feas. Entonces, en ese sentido, los criterios estéticos también forman parte de la elección de teorías y no solamente la evidencia empírica, ¿no? Que también eso es un tema importante, ¿no? Temas que tienen que ver con la sublimación, temas que tienen que ver con lo que sentimos cuando vemos un modelo, una explicación, una teoría que le da sentido a algo y a partir de ahí decimos, con razón, me cayó el 20, con razón la teoría de Marx es, digamos, interesante para explicar fenómenos actuales, o con razón la teoría de juegos tiene tantas aplicaciones para abordar temas de las empresas o temas de interacciones estratégicas entre países o gobiernos, o con razón la economía del comportamiento encontró un nicho de investigación desidealizando la noción de agente racional. Entonces son temas filosóficos que pueden guiar el pensamiento. Cuando hacemos filosofía justo buscamos eso, encontrar estos supuestos que podemos formular de diferentes partes y luego pasamos al análisis filosófico, que consiste en escudriñarlos, saber qué implicaciones tienen y discutirlos, tanto argumentos a favor como argumentos en contra. Por ejemplo, un tema que sale bastante en el libro y que yo personalmente lo he trabajado, tiene que ver con la noción de individualismo metodológico. ¿Cuál es la noción de individualismo metodológico que está presupuesta en los modelos neoclásicos de elección racional? Y entonces, ¿qué se gana? ¿Qué se pierde con estos supuestos del individualismo metodológico? Y a su vez, ¿cómo se manifiesta en la economía del comportamiento? Que es un tema que yo he trabajado a partir de la noción de cognición individualista, que es un tema que se ha trabajado también en la ciencia cognitiva. ¿Qué se gana? ¿Qué se pierde? En gran medida eso es muy importante. La filosofía, la buena filosofía parte de preguntas. Es un tema que venimos justo preguntándonos ahorita Luis Enrique y yo. La buena filosofía parte de preguntas, no parte de respuestas ya preestablecidas, porque entonces en ese contexto no estamos haciendo ningún tipo de investigación, estamos haciendo apología de las cosas. Entonces lo que nosotros quisimos hacer en el libro fue hacer este ejercicio
de preguntarnos cuáles son los fundamentos epistemológicos de la economía, o incluso más, ¿qué es la economía? En la introducción general lo que ustedes van a encontrar es que lo que entendemos por economía va en dos sentidos. Por un lado, entendemos economía como una ciencia que ha tenido un desarrollo histórico a lo largo del tiempo. Y es una ciencia que no siempre ha sido la misma. Antes se llamaba economía política, después pasó a llamarse economics, para parecerse a physics en inglés. Y en ese sentido, hablamos de una economía matematizada, alejada de la política. Pero la economía no siempre ha sido así. En la época de Adam Smith, lo que vemos es que la economía es una ciencia moral, que provenía de la filosofía moral. Entonces, esa parte es muy importante. Y eso lo podemos encontrar en el artículo que escribió Sandra Massey acerca de los fundamentos éticos de la economía. La economía, desde un punto de vista, al menos desde mi punto personal, puede entenderse como una prolongación de la filosofía, o como lo dirían las perspectivas del idealismo alemán, de las ciencias del espíritu, que desde ahí se analiza la sociedad. Entonces, eso es un tema, la economía como algo que no se puede separar de lo social. A su vez, también entendemos por economía aquella objetividad, no solo la ciencia, sino la objetividad que permite la existencia de la vida, lo económico, nosotros decimos. Porque también cuando uno habla de la economía, uno dice la economía de los mexicas, la economía de los incas, la economía china, la economía mexicana, y cuando nosotros hablamos de esa noción, de esa palabra economía, estamos haciendo alusión a una objetividad ontológica, que a su vez precondiciona la posibilidad de la vida. Y a partir de ahí podemos encontrar pues diferentes ramificaciones que hacen posible la existencia de las personas por medio de diferentes tipos de trabajo. Entonces también economía se entiende como eso, como ciencia social y como una objetividad. Y el análisis filosófico pasa por hacernos preguntas acerca de estas dos nociones de economía. También lo que me gustaría comentar es que la filosofía de la economía es una disciplina que ha ido desarrollándose a lo largo del tiempo y se ha convertido en una disciplina de muy alto nivel, de muy alto prestigio. En diferentes universidades del planeta hay posgrados enteros dedicados a la filosofía de la economía. Por ejemplo, en la Universidad de Oxford existe lo que se llama Economía, Filosofía y Política como un posgrado, donde salen incluso los jefes de Estado cuando estudian este tipo de carreras, ¿no? Porque se estudian cuestiones éticas, cuestiones lógicas, cuestiones epistemológicas, y cómo todo esto genera una visión de la economía. Entonces la economía se ve como algo interrelacionado con elementos ecológicos, filosóficos. En otros lugares, como la London School of Economics, también existen áreas que se dedican completamente a la filosofía de la economía. En la Universidad de Buenos Aires existe el Centro de Epistemología Económica, que estuvo bajo el liderazgo de Sandra Massey, y es una área entera dedicada a la epistemología de la economía, donde se estudian, por ejemplo, también las bases epistemológicas de los modelos macroeconómicos, o por ejemplo, qué se entiende por causalidad en economía. En otras universidades, como la de París, existe el posgrado que se llama Epistemología Económica también, y en la Universidad de Lyon lo mismo. Entonces, vemos que en diferentes áreas, en diferentes partes del mundo, esta disciplina ha sido institucionalizada, tiene posgrados enteros dedicados a su estudio sistemático, y hay revistas de muy alto nivel, como por ejemplo Economía y Filosofía, que es una revista británica. Existe la revista sobre metodología económica, que también es una revista dedicada a este tema, y así sucesivamente. Entonces, en ese entorno nos parecía fundamental también hacer un ejercicio por institucionalizar la filosofía de la economía en este país, y en gran medida el libro también nos ayuda a construir esta comunidad. Entonces, lo que hicimos Luis Enrique y yo cuando empezamos con la planeación de este libro fue identificar también temas, identificar autores, identificar académicos, y desde ahí construir en español una comunidad que pudiera dedicarse al estudio de la filosofía de la economía
de una forma, digamos, más internacional, de alto nivel, especializado, y es así como contactamos a personas como Francisco Álvarez, que él es profesor emérito de la UNED. Él es un gran profesor de la universidad allá en Madrid, que él también nos ayudó mucho para discutir a Amartya Sen, que Amartya Sen es un gran filósofo y economista también, ganador de un premio Nobel. Él tiene un libro maravilloso donde habla sobre libertad y desarrollo, y libros donde habla de la relación entre economía y filosofía política. No podemos ver la economía desligada de las discusiones morales. No podemos tampoco ver la economía de una forma simplista, como pensando solamente en la resolución de problemas de optimización matemática. La economía es mucho más compleja y eso lo hace apasionante. Entonces, en ese sentido, buscamos interlocuciones como esas. También en el libro pues, ustedes van a poder encontrar personas que son de la Universidad de Greensboro, en Carolina del Norte, que han trabajado políticas públicas aplicadas desde el enfoque de economía del comportamiento, sesgos cognitivos, la noción de paternalismo libertario. Podrán encontrar también artículos como la economía feminista, que es un tema fundamental en la actualidad, que es un campo que nos está ayudando también a repensar la economía. En ese caso, Melissa Luke es autora de un libro, de este capítulo. También pueden encontrar en el libro artículos que hablan acerca de la teoría de juegos, que es el campo de especialización de mi colega Luis Enrique. Ahorita él les va a hablar más al respecto. Yo pues escribí sobre la discusión del realismo de los supuestos, rastreando cómo Milton Friedman metió esta discusión y cómo esa discusión fue abordada a lo largo y ancho de la historia de la filosofía de la economía por medio de 3 etapas de desarrollo filosófico. Seguramente sobre eso va a comentar nuestra compañera Gaby, que me comentaba hace rato que le dio mucho interés ese capítulo. Y bueno, también habrá más cosas que se pueden comentar acerca de la ética en Adam Smith, acerca de la cuestión que tiene que ver con el enfoque de la abstracción, cómo los economistas usan la abstracción. Y termino diciendo que este libro es, digamos, el inicio de toda una trayectoria que pueden seguir las y los estudiantes en su formación en filosofía de la economía. El libro solamente es eso, una invitación a que puedan conocer esta disciplina. Es una disciplina apasionante, está en constante transformación, está en constante especialización. Muchas veces esta disciplina también ha logrado influir en políticas públicas, como es el caso de Skalimaki, que ha tenido influencia importante en el Banco Central de Europa. Él es un gran filósofo de la economía que estuvo presente también en nuestro seminario. Y decir que nuestro seminario pues justo fue este esfuerzo institucional que hicimos como estudiantes, pero que también tuvo el apoyo del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Pero gracias a esa situación que se generó, logramos construir una referencia internacional de la filosofía de la economía que esperemos consolidar en los siguientes años. Y bueno, yo termino aquí con esta presentación. Me dijeron que tenía que ser muy breve, pero bueno, muchas gracias por estar aquí. Comentar que el libro pues salió en marzo, ya le decía que sí, ya lo bautizó el niño, ¿verdad? Sí, ya lo bautizó. Entonces está muy reciente, es un libro muy reciente. Y ahorita ya se confirmó, no falta la boda, ¿verdad? Entonces ya le dije la boda con el segundo tomo, por supuesto. Ese tomo vamos. Y ahorita te comento, vale la pena porque tiene un equilibrio de hombres y mujeres autores y autoras, que son los que están participando, y esa rebasamiento de las fronteras de Argentina, Brasil, que también llamó mucho la atención, ahora sí, la historia de cada autor que presentaron. Entonces el libro está muy interesante. A continuación pues está el doctor Luis Enrique Segoviano Contreras, que él es profesor de asignatura definitivo en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM en el área de investigación y ética. Tiene doctorado, fue en filosofía de la ciencia con especialización en filosofía de la economía en el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Realizó una estancia de investigación postdoctoral en la Facultad de Economía y se dirige en el seminario
de investigación en ciencias del comportamiento. Se especializa en 4 áreas de investigación: ciencias del comportamiento, teoría de juegos, experimental, ética en los negocios, filosofía de economía. Actualmente dirige un proyecto de consultoría educativa denominado Prospectiva Conductual. Bienvenido, doctora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todas las personas que vinieron al evento. Bueno, yo preparé una serie de reflexiones sobre el libro. Lo primero que quiero compartirles es que la publicación de un libro, y quizá tanto los colegas, ustedes estudiantes, en algún momento en su vida futura lo van a probar, van a conocer sobre esto. Uno lo puede ver en 2 etapas. La etapa de preparación del libro, que es pues todo ese trabajo de gestación, de investigación, de contactar a colegas, a gente que esté interesada, ¿no?, en aportar a un área de trabajo. Y bueno, eso todo implica muchas cosas, ¿no? Muchos vaivenes, muchas adversidades. Como ya les comentó Josafat, uno de los retos que nosotros tuvimos para que este libro saliera publicado es que, para nuestra mala suerte, el libro estaba listo antes de la pandemia. Y desafortunadamente, cuando se vino la pandemia y el confinamiento, pues bueno, muchísimas cuestiones a nivel académico pues quedaron pendientes ahí. Y bueno, hasta ahora hemos tenido la suerte de que el libro quedara publicado. Esa es una primera etapa, ¿no? Pero yo creo que la etapa más importante, pues no es haber formado el libro. La etapa más importante es que se lea, ¿sí? Porque ¿qué caso tiene tener un libro que nadie lee? ¿No? Y pensando en eso y pensando que de las oportunidades que hemos tenido ahorita para presentar este libro y tener la suerte de tener estudiantes aquí de economía, yo quiero compartir una serie de reflexiones con el objetivo de incitarlos a que conozcan el libro, a que conozcan un poco sobre filosofía de la economía. Yo creo que si lo pueden descargar, le dan una revisada a los artículos, si le pueden ver la relevancia que pueda tener para su preparación profesional, yo me daría más que por bien servido, ¿no? Y eso justo es lo que quiero compartirles ahorita, ¿no? El libro, yo antes igual quiero preguntarles, a ver, a los estudiantes principalmente, ¿de qué semestre son ustedes? Noveno. Van más o menos a la mitad de la carrera. Noveno. Ah, ok, perfecto. Ok, filosofía de la economía. Mi colega Josafat ya les comentó un poco cómo lo definimos acá y todo, pero a mí me gustaría primero preguntarles, quiero incitarlos, les digo, quiero que sea una invitación a que lean el libro. ¿Qué es la filosofía? ¿Han llevado materias o alguna asignatura de filosofía? ¿Alguien sabe a qué se dedica la filosofía? ¿Me pueden decir si han tenido la experiencia? Porque igual acá los estamos invitando a que conozcan sobre filosofía de la economía, pero si ni siquiera saben de filosofía, pues igual y la curiosidad podría ser muchísimo menos, ¿no? ¿Qué estudia la filosofía? ¿Ustedes saben? Tal vez en sus clases de prepa, de bachillerato, algo que me puedan decir. ¿Qué implica la reflexión filosófica? Cualquier cosa es buena. ¿Cómo? El conocimiento. Ahí va. ¿Alguna otra cosa? Cuando le dicen a una persona que está filosofando, ¿qué quieren decir con eso? La verdad, por ejemplo, ¿no? Perfecto, muy bien, puede ser una pregunta filosófica, ¿verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué más? ¿Cómo vemos la realidad? Excelente. Si todos viéramos la misma realidad, ¿para qué no lo preguntamos? ¿Verdad? Pero como pensamos que dependiendo de muchas cosas vemos o tenemos experiencias distintas, nos hacemos esa pregunta, ¿verdad? También incluye el lenguaje. El lenguaje, exactamente. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí tienen entonces, yo lo que quiero es que vean los 2 elementos de los que se constituye este libro, ¿vale? La primera pregunta es que sepamos qué es la filosofía, ¿no? Y cómo, una vez que tenemos una idea de qué es la filosofía, cómo se aplica a la economía. Ahora, la segunda pregunta que les quiero hacer es, ¿cuál es el objeto de la economía? Llevan 5 semestres. Imagínense que tienen la oportunidad de platicar con su novio, con sus amigos que están estudiando otra carrera. Y les dice, oye, ¿y qué es la economía? ¿Para qué estás estudiando eso? ¿Para qué le están estudiando? ¿Qué les dirían? ¿Qué le dirían a una persona que tal vez tiene estudios universitarios, pero que no sabe nada de economía? ¿Qué les dirían? Llevo 5 semestres estudiando, ¿qué? ¿Qué les dirían? No sé, fue la carrera que me tocó.
Fue la que me aceptaron. ¿Qué estudia la economía? ¿Cuál es el objeto de estudio de la economía? ¿Cuál es? Administrar los recursos. Puede ser. Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Cuál? Estudiar el comportamiento económico de los individuos, de las empresas. Muy bien. Muy bien. Puede ser. También las problemáticas a las que nos enfrentamos. O sea, cómo salir adelante. Económicamente eso ya. Porque si fuera psicológicamente, pues no. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, cuando pensamos en filosofía de la economía, traten de considerar esos dos elementos. La filosofía que estudia en general, qué tipo de reflexiones, pero ahora los vamos a aplicar a la economía. ¿Sale? A ustedes les enseñan muchas cosas de economía, pero tal vez algunas cosas que no han pensado es que la definición que ustedes tienen de economía pues es algo reciente. Si lo vemos desde una perspectiva histórica, tal vez ha habido muchas definiciones, ¿no? Comentaba mi colega Josafat, hablaba de Adam Smith. Lo que Adam Smith pensaba por economía, aunque se le considera el padre de la economía moderna, no es lo mismo que lo que les enseñan ahora, ¿sí? Hacer una reflexión filosófica justamente es hacer eso, ¿vale? Yo les quiero compartir la filosofía de la economía. Hay que primero entender qué es la filosofía de la ciencia, ¿sí? Se han preguntado, por ejemplo, ¿qué es una teoría? ¿Qué es una teoría científica? No sé si alguien les ha platicado en su carrera. ¿Qué es una teoría científica? Porque la economía tiene muchas teorías, ¿a poco no? Así que yo presupongo que alguien les tuvo que haber dicho, antes de decir, miren, está la teoría esta, está la teoría esta, está la teoría neoliberal, está la teoría keynesiana, hay muchas teorías. ¿Qué es una teoría? ¿Sí saben qué es una teoría? O, por ejemplo, ¿saben si en las ciencias sociales hay leyes? Hablamos de leyes, por ejemplo, en la naturaleza, en las ciencias físicas. ¿Hay leyes en la economía? ¿Qué es una ley? Cuando los economistas les enseñan la ley de la oferta y la demanda, ¿qué es una ley? ¿Ustedes saben? O nada más lo aprenden para pasarlo. O no le han preguntado a un profesor, el que les enseñó microeconomía, que les dijo de la ley de la oferta y la demanda. Yo les pregunto, ¿qué es una ley? Le han preguntado al profesor, oiga, profesor, ¿qué es una ley? ¿Cómo se define una ley? ¿No lo han hecho? Bueno, si se empiezan a hacer esas preguntas, van a conocer a qué nos dedicamos los que hacemos filosofía de la economía. ¿Vale? Cuando nos preguntamos cosas sobre la ciencia, usualmente nos hacemos preguntas que los científicos no se hacen. ¿Qué es una teoría? ¿Qué es una ley? ¿Qué significa, por ejemplo, que la ciencia progresa? ¿No? ¿Qué significa el progreso científico? ¿La ciencia, la economía progresa como ciencia? ¿Qué implicaría que progresara? ¿No se lo han preguntado? Bueno, si se lo preguntan, seguramente va a abonar a su formación crítica. Y no lo vamos a hablar o vamos a utilizar muchos conceptos porque muchas veces no sabemos y los profesores no nos los explican, ¿sí? La filosofía de la economía es eso. Al margen de hablar de grandes pensadores, grandes escuelas y todo, la invitación que yo les quiero hacer del libro es vean de manera crítica su propia disciplina, ¿sí? Eso es lo que hacemos en filosofía de la ciencia y particularmente en filosofía de la economía. Que la gente empiece a ver de manera crítica muchas de las cosas que en la disciplina los economistas regularmente no se preguntan y que muchos colegas igual ni siquiera podrían contestar. En el momento en el que se empiezan a reflexionar eso, ya no lo ven solamente como economistas, lo ven como filósofos de la economía, ¿sí? Y seguramente cuando nos empezamos a hacer esas preguntas, pues vamos a cuestionar muchas cosas, la manera en la que nos enseñan, el alcance de nuestros métodos, los supuestos que utilizamos en nuestras teorías, por ejemplo, ¿no? Imagínense, a ustedes les enseñan ciertos modelos econométricos y con eso van a su práctica profesional en algunos años y los van a aplicar. ¿Cuál es el alcance de esos modelos? La validez científica de esos modelos. No se lo cuestionan, simplemente van, repiten lo que les enseñaron en la universidad y lo aplican, porque tal vez eso les va a dar de comer, ¿no? Pero qué mejor sería ver de manera crítica sobre esos modelos, ¿no? ¿Cuál es el alcance, cuál es la validez que tienen esos modelos para poder explicar cosas que tienen que ver con el comportamiento, cosas que tienen que ver con el conocimiento, por ejemplo? Definitivamente sería mejor para su formación, ¿están de acuerdo? Si tienen un poco de curiosidad sobre la filosofía de la economía, el libro
Y en general lo que leen de la filosofía de la economía les va a enseñar a abrir su panorama en ese aspecto. ¿Sí? Yo en los cursos que doy en la universidad, en la UNAM, en la Facultad de Economía, siempre les hago esta pregunta a los estudiantes y se las quiero compartir a ustedes. ¿Puede la economía ser una ciencia experimental? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Les enseñan a hacer experimentos aquí? ¿O no? Acá dice el colega no ser una ciencia experimental. Piensen, por ejemplo, cuando pensamos en el laboratorio, los físicos o los biólogos, cuando están manipulando sustancias en un laboratorio. ¿Podríamos hacer lo mismo con seres humanos? Conocer el comportamiento, replicar, hacer hipótesis de cómo la gente, qué motiva a la gente cuando toma decisiones económicas y ponerlo a prueba. ¿No? ¿Sí o no puede ser? Piénsenle, cuando le empiecen a pensar, cuando tengan una respuesta, están haciendo filosofía de la economía. ¿Sí? Yo les voy a poner un ejemplo, ustedes van a decir, bueno, pero pues igual esto es algo que a usted nada más le interesa, ¿no? Pero quiero que piensen en estos casos. Piensen en los programas sociales. Las becas o los programas para combatir la pobreza. ¿Cómo sabemos que son efectivos? ¿Cómo lo saben? Pues le tenemos que creer al gobierno. Si nos dice, no, es que hay que ayudar a los pobres, los pobrecitos y esto y aquello, ¿no? Nos tienen que validar, ¿no? Que el dinero que están utilizando en esos programas van a llevar a resolver ciertos problemas. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que las becas motivan a los estudiantes a estudiar más, a no dejar la universidad, no dejar sus estudios? ¿Cómo lo sabemos? Tendríamos que hacer experimentos, ¿están de acuerdo? Porque muchas veces lo que nos pasa cuando no tenemos esa perspectiva es que lo vemos desde fuera. Ah, la gente es tonta, la gente es ignorante, la gente es egoísta, ¿sí? Pero no lo sabemos. La cuestión es que tendríamos que hacer experimentos y probar eso, ¿no? Muchas veces estamos nada más a partir de los modelos y hacemos muchas presuposiciones sobre la conducta, sobre la toma de decisiones de la gente que son falsas, ¿no? Así que tendríamos que cambiar nuestra perspectiva. ¿Vale? Bueno, digo, igual acá me podría pasar más rato comentándoles más cosas, pero bueno, particularmente el artículo que yo preparé para ese libro es un artículo que habla sobre uno de los supuestos más importantes de la economía, el supuesto de interés propio. Tal vez sepan que en microeconomía uno de los supuestos para poder hacer modelos es que la gente siempre está actuando por su propio interés, de manera egoísta, ¿vale? Lo que yo pongo en el artículo, y que los invito a que lo revisen, a que lo lean, a que lo critiquen, es que esos supuestos muchas veces son equivocados, ¿sí? Que cuando lo vemos desde un punto de vista experimental, los seres humanos nos movemos no solamente por nuestro egoísmo, podemos actuar de manera altruista, podemos seguir normas, y si todos esos descubrimientos los integráramos a la teoría económica, les daríamos una mejor preparación a ustedes, ¿sí? Eso tratamos de hacer en filosofía de la economía. Yo como profesor, una cosa que me preocupa mucho es cómo una vez que hacemos una reflexión crítica sobre la economía, nos ayudan a mejorar los programas de estudio y por ende, ¿sí?, prepararnos y enseñarles cosas que van a ser mejores para que puedan llevar a cabo su práctica profesional. Así que espero que acepten la invitación y puedan leer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A continuación sigue el doctor Jesús Enrique Morales Rico, que él es profesor e investigador del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales, donde imparte las asignaturas de Metodología de la Investigación Social, Metodología de la Investigación Histórica y Seminario de Tesis 1 y 2, profesor investigador de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, donde imparte las asignaturas de Epistemología de las Ciencias Sociales y Metodología de la Ciencia Económica, y las asignaturas de investigación en séptimo, octavo y noveno semestre. Es funcionario del Instituto Politécnico Nacional en área central del 2001 al 2019 y fue director del movimiento. Actualmente es autor de varios libros y artículos publicados y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Adelante, doctor. Muchas gracias. Pues antes de comenzar, quisiera darle la más cordial bienvenida a nuestros colegas y compañeros de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es de verdad
un honor tenerlos aquí en esta escuela, la Escuela Superior de Economía. Y me quedo muy contento de esta presentación, pero sobre todo me da mucho gusto saber que los lazos entre la UNAM y el Politécnico cada día son más fuertes. Este tipo de eventos que vamos a hacer todo lo posible para que no sea el primero, que no sea el único, sino que sea el primero de muchísimos que vamos a tener. Por lo pronto los tenemos ya anotados para otros eventos que vamos a tener y que nos gustaría que nos quieran compartir estas ideas en un foro un poquito más extenso, ahorita por condiciones también del semestre. Estamos prácticamente terminando ya el semestre, los alumnos ahorita casi todos están en exámenes y algunos otros entregando trabajos finales, porque esto ya se acaba prácticamente esta semana, lo que nos imposibilita compartir con más personas. Sin embargo, este evento está transmitiéndose por los canales digitales de la Escuela Superior de Economía y bueno, pues no solo son ustedes, sino es mucha gente la que nos acompaña. Y es siempre un honor para el Politécnico Nacional recibir a nuestros hermanos de la UNAM, pero sobre todo en temas tan interesantes como lo es la filosofía de la economía. Un tema verdaderamente fascinante, que yo cuando empecé a leer el libro me quedé fascinado porque, como bien ellos lo dicen, en México hay un abordaje mínimo acerca de este match entre la filosofía y la economía. ¿Qué importancia tiene la economía? ¿Qué importancia tiene ver la economía desde un enfoque filosófico? Porque generalmente nosotros aquí en la escuela y supongo en otras universidades, desde los primeros semestres, nuestros alumnos pues obviamente llevan materias de metodología, de epistemología, donde reflexionan aspectos filosóficos pues desde los clásicos, como lo es Aristóteles, Sócrates, etcétera, obviamente desde un enfoque más de tipo histórico y bueno, pero el poder amalgamar estos dos elementos es sin duda parte de algo así incluso de todos. Los felicito porque en estos tiempos es muy necesario que nuestros jóvenes alumnos y en general todos tengamos reflexiones filosóficas, pero sobre todo desde el punto de vista de la economía, porque además es la parte que nos va a permitir salir y sobresalir en este mundo tan competitivo, tan caótico, pero sobre todo tan dinámico. Tenemos que verlo a la luz de la filosofía. Este es un libro que verdaderamente me llena de satisfacción presentarlo porque está compuesto por 12 capítulos, en prácticamente, ¿verdad? Tres apartados básicos. El primero que habla acerca de lo que es el debate del realismo, lo cual para los que somos economistas, para los que estamos estudiando economía, es fundamental ver la economía desde este enfoque, porque generalmente nosotros como bien lo señalaba hace un ratito el doctor Luis Enrique, a lo mejor nada más somos réplica de lo que vemos en las escuelas, pero es necesario que nosotros también entendamos desde un punto filosófico cuáles son esas múltiples posibilidades que tiene la economía al hacer aplicaciones filosóficas. El segundo apartado nos habla de las concepciones aislacionistas de los modelos en economía. Los economistas prácticamente somos los expertos en desarrollo de modelos. Por eso es que el economista es muy apreciado, ¿verdad? Porque además somos privilegiados los que estudiamos economía, porque la economía es una de las pocas carreras que se estudia prácticamente todo el tiempo. Después de la medicina, la física, la economía es una ciencia social muy importante. Y en este apartado encontramos cuatro capítulos sumamente interesantes.
entre ellos el de la doctora Sandra Masseri, que es, cuando yo lo empecé a leer, verdaderamente es apasionante. Es un libro que es tan fácil, pero al mismo tiempo tan difícil, porque el escribir como escriben los doctores es sumamente difícil. ¿Y por qué lo digo fácil y difícil? Fácil de leer, muy difícil de escribir así. ¿Por qué? Porque lleva un lenguaje filosófico que te va llevando de la mano. Me quedé verdaderamente contento al empezar a leer el libro, porque a diferencia de otros autores de los que nosotros estamos acostumbrados a leer, y filósofos duros, como Popper, que son lecturas muy pesadas, muy densas, este libro es un libro que te lleva, por eso digo lo fácil, porque te lleva de la mano y te va explicando paso a paso, ¿sí?, cada uno de los temas de los cuales están escritos. Verdaderamente también esa transversalidad multinacional, me quedé pensando, qué lástima que Politécnicos no estamos ahí, pero vamos a estar en el futuro, si los doctores nos invitan. Pero de verdad me quedé plasmado, me quedé pasmado, porque veo una gran integración de grandes autores, no solo de México, sino de prácticamente todo el orden mundial, de gente que tiene pensamiento no solo de México, sino del mundo, de europeos, etcétera, ¿no? Y que se encuentran estudiando, pues, en las mejores universidades del planeta, como lo es esta escuela, como lo es la UNAM, ¿no? Porque, hay que decirlo, la UNAM es una universidad ranqueada a nivel mundial, de las mejores de América Latina, y por supuesto nosotros también. Entonces, qué honor y qué gusto que sean compañeros de la UNAM quienes hayan podido hacer esa fusión de pensamientos a nivel mundial, esa transversalidad de pensamientos, y amalgamarlos en estos tres apartados tan difíciles de aplicar, pero tan bonitos de leer. Y el tercer punto, el tercer apartado, que habla de la diferenciación y la demarcación del institucionalismo, que es muy importante, es sumamente importante. Aquí nosotros vemos cuatro capítulos sumamente apasionantes, y además me quedé todavía sumamente fascinado, porque el último capítulo aborda algo que debemos de tomar nota todos, hombres y mujeres: la economía feminista. Es muy importante que nosotros le demos una vista a temas tan interesantes, tan innovadores, pero sobre todo tan necesario, que es entender la economía, ¿verdad?, a partir de una luz feminista. ¿Qué hubiera sido? Yo me quedo pensando, sin la filosofía feminista de nuestras filósofas europeas del siglo XIX a la fecha. O sea, es muy importante cuál ha sido esa gran trayectoria. Y en este libro lo encontramos. Encontramos temas también como la racionalidad ecológica, la economía del comportamiento, las políticas públicas, que son temas que hoy día son necesarios discutirlos en todo momento. Y justamente es el economista el que tiene esa capacidad de hacerlo. Es el economista, no es el abogado, sino es el economista que tiene que tener una visión estratégica, filosófica, de aplicación. Como bien lo decía el doctor Luis Enrique, porque no basta solo tener el dato, sino para qué nos sirve el dato, ¿no? Cuando hablaba de su trayectoria, que él es experto en teoría de juegos, bueno, pues, acuérdense ustedes que nosotros en economía, los economistas, pues, estamos obligados a entender este tipo de modelos muy necesarios para poder hacer grande a la economía.
y otros temas que siguen abordando y desbordando en el libro, desde también pasando por la justicia distributiva, que es un tema también que me llamó mucho la atención. Este es un capítulo muy interesante, todos son interesantes, pero este en particular me gustó mucho, porque cuando hablamos de justicia, la justicia desde el punto de vista filosófico tiene muchas aristas, pero desde el enfoque del economista, la justicia, ¿sí?, es distributiva, es la esencia del economista. El economista tiene esa capacidad, porque el economista es aquel que estudia la ciencia económica para ver todos los procesos de escasez, de distribución, de consumo, de producción, etc. Y cómo colocarlos en el mercado. Pero la justicia, desde el punto de vista de la filosofía de la economía, es fundamental. Me quedo con un gran sabor de boca, esperando desde luego que salga la versión impresa. Me gustaría tenerla aparte de la digital, porque es un libro que tenemos a partir de hoy obligados a leerlo, porque de ahí yo creo que vamos a abrir muchas líneas de investigación y que estaremos en contacto con ustedes a través de buenos canales de comunicación. Este es un gran puente entre la Facultad de Filosofía de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, perdonando un poco mal de la garganta, me falla de repente la voz, pero es la emoción en realidad. Pero este será un puente de comunicación entre nuestros colegas, compañeros y maestros de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, en estos temas, y que Josafat Hernández Cervantes y Luis Enrique Segoviano Contreras sean pues nuestros primeros enlaces, nuestros primeros contactos, porque estoy muy seguro que cuando todos los que estamos aquí y los que nos están escuchando ahorita en el sistema digital de nuestra escuela, lean este libro tan interesante, seguramente, muy seguramente, vamos a abrir muchas líneas de investigación, pero con enfoque a la filosofía del mundo. Es tan interesado, han puesto el dedo en la llaga, quiero decirles y felicitarlos, porque han puesto muy en alto el papel del economista en el aspecto filosófico. Eso lo quiero reconocer. Es algo muy nuevo que yo no había leído, pero esta incorporación de la filosofía en la economía es fundamental. Y estaremos muy pegados con ustedes, doctores. De verdad, es un gusto, es un placer haber publicado este libro, pero sobre todo los que ya tenemos la oportunidad de leerlo y los que ya lo leímos, qué afortunados, porque lo voy a volver a leer otras 2 veces. Es necesario. En algunas cosas reconozco que hay que leer con más detenimiento. Y bueno, van a surgir miles de dudas que son muy buenas. Y que creo que de aquí van a poder, cuando ustedes lo lean y estén en 7º, 8º y 9º, jóvenes, van a sacar de aquí muchas investigaciones, porque van a poder colgarse de todo ese pensamiento que cada uno de nosotros tiene. Pues por mi parte sería todo, maestra. Finalmente agradecer al Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM por esta pues, publicación tan exitosa, y a los coordinadores de este libro, a los doctores Josafat y Luis Enrique, por traernos a esta escuela con el compromiso de que van a regresar en un foro diferente. Vamos a organizarlo en donde haya incluso, ¿por qué no?, la posibilidad de que haya preguntas y debates, y que podamos, entre economistas pares, tener esa comunicación que permita abrir el diálogo científico de la filosofía, de la economía, para dar respuesta a grandes problemas nacionales.
Muchísimas gracias de verdad y muy bienvenidos a la Escuela Superior de Economía y al Instituto Politécnico Nacional. Bienvenidos de verdad. Gracias. Un aplauso a los doctores. Brevemente haré un comentario del libro. Maestra, si me permite, si alguno de ustedes quisiera, si es posible, lo permiten los doctores, que se me hace alguna pregunta. ¿Una pregunta? O comentario, alguna. Yo tengo reflexiones y más adelante quisiera decir, no sé si ahorita o después, y sobre todo formas de trabajo para proponer. Adelante entonces. Sí, bueno, pues quiero felicitarlos. Yo los conozco. Yo también cuando pues bueno, somos sobre todo con niños, somos por mucho. Yo sé de estos seminarios, he sido invitado varias veces, ¿no? Yo trabajo en economía comunitaria. Soy fundador del seminario permanente de comunidad del SEICH, Ricardo Mancilla. Y bueno, Luis también, él también colabora también ahí, tú también has colaborado ahí. Y bueno, pues desde que me dio la noticia Luis del libro, pues me dio mucho gusto, ¿no? Ahí se ve ahí el trabajo. Y bueno, pues una felicitación, antes que nada una felicitación. Pues me hace falta, pues, quiero revisar los temas, estoy ansioso, ¿no? Revisar. Bueno, ahorita sobre todo tener un poco de tiempo porque andamos con esto de fin de semestre, pero ya una vez teniendo tiempo, darle una revisada. Y también me gustaría revisar algunos de estos capítulos con mis alumnos, también, ¿no? Aquí. Porque, pues sí, ya, bueno, ya ustedes ya lo mencionaron, ya lo reiteraron varias veces, pues la importancia que tiene, ¿no? De ir reflexionando. No solamente se trata de repetir lo que nos enseñan de manera mecánica, sino de preguntarnos qué estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, cuáles son sus alcances, sus límites. Ahí es donde entra el concepto de crítica y que, como sabemos, los que tenemos formación filosófica, es el sentido de crítica de Kant, ¿no? O sea, los alcances y los límites del conocimiento, en este caso de la ciencia. Entonces, pues eso me da mucho gusto, ¿no? También que estén aquí compartiendo este trabajo. Y bueno, yo solamente pues quería preguntarles si, digo, bueno, hay cuestión de realizarlo, hacer el trabajo, pero preguntarles si tratan el tema precisamente que mencionó Luis, del progreso de la economía. Bueno, incluso desde antes, ¿no? Podemos ir un poco más atrás, porque ustedes saben que en el contexto del positivismo se empieza a cuestionar el carácter científico de la economía. O sea, decirnos más atrás, es preguntarnos, ¿por qué la economía es una ciencia? ¿No? O sea, ¿cuál es el carácter científico de la economía? ¿Dónde reside? Entonces eso, ustedes saben que había un debate en una época que se cuestionaba si la economía era realmente una ciencia o no. Muy discutido también desde el punto de vista del positivismo. Entonces, bueno, eso les da para bastante. Aquí los alumnos llevan materias de epistemología. Entonces, me parece que es muy bueno, ¿no? Es que los primeros semestres llevan esas materias y eso me parece fundamental. Y yo creo que este libro pues aporta, abona, como ya lo dijo el doctor, abona en esta formación desde la base. Pero bueno, es solamente la pregunta, ¿no? Si cargan el tema de, bueno, es cuestión de que lo lean, ¿no? Luego ya lo platicamos, pero este tema de si la economía ha progresado o no ha progresado, algunos dicen que sí, otros dicen que no. En fin, ahí hay un debate, ¿no? Progreso, ¿no? Digamos claramente en otras áreas como en la física teórica, ahí sí podemos decir que ha habido claramente un progreso. Pero en estas áreas sociales, pues parece como que no está tan claro, ¿no? Bueno, eso es nada más lo que les pediría que nos explicaran breve comentario sobre eso. Y bueno, Adelante, doctor. No hay un capítulo tal cual sobre el tema
del progreso. Yo lo que quería compartir un poco era que hay toda una serie de preguntas de carácter filosófico sobre los supuestos, sobre los elementos metodológicos y sobre cómo la economía se conecta. Preguntas que no son exclusivas de la economía, sino de las ciencias sociales, ¿no? Pero yo creo que para un segundo proyecto hay toda una serie de cosas que tienen que ver con el progreso de la ciencia y particularmente de la economía que me gustaría abordar. No, yo creo que más bien es el libro completo y creo que de ahí se puede derivar una reflexión sobre qué tanto ha evolucionado, qué tanto ha cambiado, ¿no? Y cuáles son los límites de muchos supuestos y de las herramientas metodológicas y teóricas de la economía. Yo creo que eso es. Gracias. Doctor, si quisiera hacer Sí, muy rápidamente. Pues comentar que el progreso de la ciencia también es un tema complejo en el sentido de que también es algo que hay que definir, que se entiende exactamente por progreso científico. Y yo lo que llamaría la atención es que además de Popper y de Kuhn, existe un autor que se llama Philip Kitcher, que yo lo recomiendo muchísimo, igual para quienes estén interesadas en tener una visión pues, más matizada, más desarrollada, más fina de lo que es el progreso científico en general en la ciencia. Recomiendo este libro que se llama El avance de la ciencia. Es un libro que fue editado por el Instituto de Investigaciones Filosóficas y bueno, Philip Kitcher ha estado varias veces en el Instituto de Investigaciones Filosóficas y él por lo menos establece 5 tipos de progreso científico. Uno es explicativo, otro es conceptual, otro es erotético, en el sentido de que el tipo de preguntas que nos hacemos también devela si hay o no progreso científico. Otro es técnico, es decir, con qué instrumentos vamos a investigar, y otro es experimental, exactamente cómo planteamos métodos de contraste experimental. Entonces, por lo menos son 5 tipos de niveles que estructuran lo que él llama práctica científica de concepto. Y creo que es importante decir esto porque en la actualidad la filosofía de la ciencia se ha orientado más a lo que se conoce como prácticas científicas de investigación. Digamos, ya estamos bastante lejos de lo que Kuhn llamaba paradigmas. Ese concepto fue útil más o menos en los años 60, en los años 70. Hoy estamos analizando lo que son prácticas científicas de investigación, por eso Philip Kitcher en este aspecto es fundamental, y dentro de la noción de práctica científica de investigación, el uso de modelos es fundamental, porque gracias a los modelos muchas veces los economistas son capaces de razonar, son capaces de proponer políticas públicas, son capaces de proponer causas, y a partir de ahí se establecen incidencias, ¿no? Entonces, en ese sentido me gustaría justo invitar esta lectura de Philip Kitcher, y pues la verdad también me parece muy interesante y muy sugerente que los estudiantes ya lleven epistemología de la economía. La verdad me parece un gran acierto. Ahora invitarles a los estudiantes a que sean en ese sentido muy críticos, porque justo eso es la esencia de la filosofía, preguntarnos por qué. ¿Por qué Carnap defendía una noción antimetafísica? ¿Por qué en la actualidad Philip Kitcher defiende una noción evolucionista? ¿Por qué Marx defendía una perspectiva de la fetichización? Y así sucesivamente. Es muy importante que todas y todos los estudiantes se pregunten por qué. ¿Por qué la economía es como es en la actualidad? ¿Por qué ustedes investigan economía? Para que tengan un rumbo ético. Es muy importante no olvidar, como bien decía el profesor Jesús Enrique, la parte de la justicia distributiva, porque esa es la esencia de la economía. ¿Por qué estudiamos economía? Porque desde la época de los griegos estudiaban economía política. En esa época se estudiaba básicamente para lograr el bienestar de la sociedad. Decía Aristóteles, es muy bonito buscar el bienestar propio, pero es más grande y hermoso buscar el bienestar para los pueblos enteros. Esa es la esencia de la economía. Hola, ¿qué tal? Pues les agradezco, doctores, y el panel que está ahí, la maestra Gabriela, el doctor Enrique. Y bueno, como profesor de esta escuela, yo quiero más bien contribuir precisamente a que este libro, más otras investigaciones que nosotros hagamos aquí, podamos enlazarlas. Yo creo que ahorita el problema
en las universidades es desde la sociedad del conocimiento y tipos de sociedades distintas, ¿no? Que se están visualizando desde lo filosófico. Y consideramos que la filosofía, que en su tiempo era la madre de todas las ciencias, posteriormente se fueron aunando otras ciencias que ya de manera libre y autónoma progresaron. Entre ellas, obviamente, la historia. Yo creo que las ciencias sociales hoy tienen mucha relación con la economía y creo que hoy las economías alternativas van precisamente a este aspecto de cómo dar frente al capitalismo. Lo que hemos estudiado a través de la historia, o sea, cómo podemos hacer que el hombre sea integral y sea comunitario. Esto que prácticamente lo vemos desde los griegos, con lo que decía Sócrates de la arete, que es el conocimiento. Apasionarse por el conocimiento es justamente decir que, qué tenemos que hacer desde mi perspectiva y cómo puedo ayudar con el otro. Entonces, desde esa manera la filosofía la podríamos entender así. Desafortunadamente las investigaciones, buena parte de las investigaciones en economía son de corte matemático. Entonces, aquí se habla sobre el enfoque neoliberal y se habla sobre el enfoque, digamos, cuál es la posibilidad en esto que decía el doctor, era de que cuál es el progreso, hacia dónde vamos. O sea, el mundo que viene, hacia dónde lo podemos orientar. Y esto nos da una situación de escuela, de pensamiento, de orden y de hegemonías. O sea, hoy las hegemonías quieren estar presentes. ¿Qué pasa con América Latina? ¿Qué pasa con nuestras universidades? O sea, tenemos que ir más allá y justamente la filosofía de la economía nos orienta en este sentido. Pero no solamente es quedarnos ahí, sino qué hacemos como pensadores críticos y propositivos. O sea, esto que luego, bueno, yo soy doctor en pedagogía y bueno, también por una especialidad de investigación educativa. Entonces aquí la situación es cómo nosotros desde la filosofía hacemos un ejercicio para liberarnos, para reflexionar y tomar decisiones en lo colectivo y no en lo individual. Creo que eso es una proyección que tenemos que hacer. Primero, de qué redes, precisamente entre universidades, donde los profesores se vean por igual, es decir, no debe de haber tratamientos de, bueno, tú eres por horas o tú eres tiempo completo. Creo que hay profesores con mucho talento donde podemos involucrarnos para generar trayectorias de investigación. Y esto es justamente multidisciplinario porque va a una forma en cómo hacemos, decía Reigadas, en de economías alternativas, cómo hacemos que nuestra formación y nuestra forma de investigación vaya más a la colectividad para disminuir desigualdades. Yo creo que en ese sentido sí tendríamos que ir. Esa es mi reflexión junto con ustedes. Y otras sí nos permiten a nosotros como profesores de esta Escuela Superior de Economía involucrarnos en investigaciones, por ejemplo, que haya encuentros entre alumnos de licenciatura, de posgrado, que hagamos investigaciones junto con ellos y de manera interdisciplinaria. Si eso nos lo permite, nosotros encantados. Y bueno, yo soy uno de los primeros que estaría ahí porque bueno, me encantan las ciencias sociales, particularmente la filosofía. Muchas gracias, doctores. Gracias, profesor. Gracias a todos. ¿Quieren hacer algo? Bueno, lo que comenta el profesor es muy importante. Creo que es muy importante que tengamos redes. Este tipo de espacios, la verdad, son buenísimos para hacer eso. Yo comentar nada más para aclarar mi situación profesional. Yo soy profesor investigador de CIE en este momento.
Entonces es mejor todavía porque estamos en por lo menos 3 instituciones aquí representadas, el CIDE, Instituto Politécnico Nacional, y la UNAM por medio de Luis Enrique. Entonces en ese sentido es todavía mejor porque podemos impulsar una red de investigación más grande. También comentar que está el Colegio de Economistas Metropolitanos de la Ciudad de México, donde también acá el compañero es parte de ese colegio. Justo también lo que buscamos es crear estas redes, también para vincular la academia con sector público, sector privado, pensar, digamos, en sociedad. Y esto que comentaba acerca de la cuestión de la colectividad, es que eso es fundamental. Y sí, por supuesto que vamos a mantener la vinculación. Yo personalmente estoy muy contento de estar aquí viendo a los estudiantes, viendo a nuestros colegas profesores investigadores, y bueno, en ese sentido, pues yo creo que sí podríamos elaborar alguna colaboración en común. Sí, porque aparte, digo, no partimos de cero, o sea, hay profesores aquí que impartimos historia, metodología de las ciencias, Claro. Proyecto de investigación, que bueno, Ya prácticamente tienen toda estamos, una trayectoria. ¿no? Entonces, no sé si al momento de darle ahí en Google su nombre ya aparezca el correo electrónico, Sí, ahí aparece. Sí, sí, sí. para enlazarnos con ustedes. Claro que sí. Claro Muchas que sí. gracias. No, está bien. Sí. Bueno, nada más brevemente el comentario del libro que me lo leyó el doctor. Bueno, rápidamente el de la introducción pues habla de la importancia, es un campo de la filosofía que se ha tenido con la misma ciencia económica. Habla de las cuestiones de los entornos de la naturaleza con los hechos económicos. Trata mucho las desigualdades sociales. Ahora sí, da reflexiones sobre las mismas emociones que el ser humano está teniendo. Y como comentaba el doctor Morales, pues sí está dividido en 3 etapas. Yo básicamente pues me enfoqué en la primera etapa, en el capítulo del doctor Josafat, esta vinculación que hace con Milton Friedman en dividir 3 periodos de su vida, de estudio y todo, donde se nota la parte de estudiante, de 1953 al 72, el involucramiento de las propuestas, aquí los supuestos que él está marcando en este periodo, que él habla, por ejemplo, de la competencia perfecta, que asume que los supuestos, que el número de oferentes y demandantes es infinito, la información de mercados es compleja y gratuita y simétrica, que no hay costos de transacción y el mercado es solo un producto y es homogéneo. Presenta más postulados, pero son más relevantes. El segundo periodo es de 1972 a 1991 y también está marcando 1992. Trata ahí un poco, como comentó el doctor Segoviano, la parte de la vinculación con otras ciencias y habla de la biología, ¿no? Que se predice, no puede predecir cuando se cae la evolución de las especies, del climatólogo, y del economista él se habla que pues tampoco puede predecir una crisis, ¿no? Sino que también debe de haber un conocimiento y él va a dar sus explicaciones sobre las políticas públicas y la explicación de los fenómenos. Un poco acaba con la influencia de Marshall. Otro de los capítulos muy importantes a nivel pues, ha habido giros hacia la izquierda, pues es la segunda parte, la filosofía y economía de Amartya Sen, de Francisco Álvarez, que ejerce aquí la importancia de los códigos morales, que son parte integral del funcionamiento económico y pertenece de manera destacada a los recursos sociales de la comunidad. Empieza a hablar de la economía moderna, ha tenido que abandonar totalmente estos aspectos en los sistemas económicos. Puntos importantes que se toman son la libertad, saber elegir, el índice para medir la pobreza, el tener derecho a poder votar, por ejemplo, las prácticas de justicia y la parte de la desigualdad. Y del tercer apartado, la parte de Adam Smith, que pues ya empiezan aquí a manejar la importancia del libro, la filosofía moral,
cómo pues empieza a tener toda una gestación muy importante para la riqueza de las naciones, que va a hablar sobre la importancia del mercado, la división, el mercado por la moneda de cambio, la justicia y el comportamiento. Entonces, vuelvo a retomar lo que decía el doctor Morales, es un libro que sirve para historia del pensamiento, de los hechos económicos, la parte de epistemología, la parte de metodología de la investigación, y pues varios autores, que incluso yo no se habían olvidado de varios autores que los están citando. Es muy grande la bibliografía, la parte interdisciplinaria, pues excelente, la conjugación de varios pensadores, o sea, como ustedes dijeron, tuvimos que buscar quiénes son las inquietudes que manejaban, y creo que el atinaron. Es un libro pues muy didáctico, para imprimir 395 hojas. Espero la invitación a la presentación del libro, ahí estaría con todo gusto. Entonces es un libro totalmente recomendable. Entonces damos por terminada la presentación del libro, pero le queremos dar los reconocimientos a los coordinadores y autores también del libro. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Superior de Economía, otorga el presente reconocimiento al doctor Luis Enrique Segoviano Contreras por su participación como ponente en la presentación de su libro Filosofía de la Economía, una introducción a problemas metodológicos de racionalidad y político-moral en la economía moderna, celebrada el día 24 de junio del 2024 en el auditorio de titulación Rubén Fuentes Delgado, en el marco del 72 aniversario de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. La técnica de servicio de la patria, y firma el maestro Manuel Francisco Ortega Hernández, que es el director de la escuela. También le damos el reconocimiento al doctor Josafat Iván Hernández Cervantes por su participación como ponente en la presentación de su libro Filosofía de la Economía, una introducción a problemas metodológicos de racionalidad y de la economía moderna, celebrada el día lunes 24 de junio del 2024 en el auditorio de titulación Delgado, en el marco del 72 aniversario de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico. Y le damos el reconocimiento al doctor Jesús Enrique Morales Rico por su participación como comentarista en la presentación del libro Filosofía de la Economía, una introducción a problemas metodológicos de racionalidad y políticos morales de la economía moderna. Se lleva el día 24 de junio del 2024 en el auditorio de titulación Rubén Fuentes Delgado, en el marco del 72 aniversario de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Todos ustedes, muchísimas gracias por haber venido a esta presentación y esperamos que el libro sea de su interés. Muchas gracias. Gracias.